La novela Juliette, o Las prosperidades del vicio, del controvertido y enigmático Marqués de Sade, no es simplemente una obra de ficción erótica o una crónica de depravación. Es un manifiesto filosófico radical, una sátira mordaz y brutal contra la moral, la religión y las estructuras sociales de su época. Publicada originalmente a finales del siglo XVIII, esta obra se erige como la contraparte directa y necesaria de su novela hermana, Justine o Los infortunios de la virtud. Mientras Justine encarna la virtud perseguida, humillada y castigada sin cesar por un destino cruel, Juliette se convierte en el estandarte del vicio triunfante, demostrando la tesis central y perturbadora de Sade. En un mundo regido por la naturaleza ciega, la indiferencia cósmica y la ausencia de un dios moral, la maldad, el egoísmo y la falta absoluta de escrúpulos son los caminos más seguros y racionales hacia la felicidad, la riqueza y el poder absoluto. La novela se presenta como la crónica detallada de una vida dedicada a la satisfacción sin límites de los deseos más oscuros, una vida donde la amoralidad se convierte en la única ley válida para el individuo superior. El estilo de Sade es deliberadamente provocador, combinando narraciones de actos atroces con extensos y detallados discursos filosóficos que buscan justificar cada crimen mediante la lógica y la razón. Para Sade, la verdadera transgresión no reside únicamente en el acto violento en sí, sino en la demolición intelectual sistemática de los cimientos morales, religiosos y sociales que lo condenan. Es una obra de una inteligencia perturbadora y gélida, que obliga al lector a confrontar las implicaciones más extremas y desoladoras del materialismo ateo llevado a sus últimas consecuencias. La historia comienza con las hermanas Juliette y Justine de Lorsange, quienes quedan huérfanas a una edad temprana tras la muerte repentina de sus padres. Ambas son enviadas al convento de Pantemont, un lugar que, lejos de ser un refugio de piedad y recogimiento, se convierte en el primer escenario de su divergencia moral definitiva. Es allí donde Juliette, con apenas 14 años y una curiosidad insaciable, es expuesta a las primeras prácticas sexuales, y lo más importante, a las enseñanzas de la señora del Bene, una abadesa que es, en realidad, una consumada libertina y una maestra magistral en la filosofía del vicio. Del Bene, con una elocuencia demoledora y una lógica que no admite réplica, instruye a Juliette en los principios del materialismo más extremo. Le enseña que no hay Dios, que el alma es una quimera, y que la única ley real es la de la naturaleza, una fuerza que solo busca el movimiento perpetuo a través de la creación y la destrucción. La virtud es presentada no como un valor, sino como una invención social hipócrita, una debilidad psicológica que solo conduce a la miseria y al sufrimiento. Juliette, poseedora de una mente aguda, una ambición desmedida y un corazón de hielo, absorbe estas lecciones con un entusiasmo casi religioso. Al salir del convento, su elección es clara, consciente y definitiva: abrazar el vicio como el único camino lógico hacia la prosperidad y el placer. Justine, por el contrario, elige el camino de la virtud inquebrantable, aferrándose con desesperación a la moral tradicional y a la piedad cristiana. Esta elección, en el universo sadiano, la condena irremediablemente a una vida de infortunios incesantes, donde cada acto de bondad es recompensado con la traición, el abuso físico y la miseria más absoluta. La vida de Juliette, narrada con detalle en esta novela, es el espejo oscuro, brillante y triunfante de la de su hermana, sirviendo como la prueba empírica y definitiva de la tesis central del autor. El ascenso de Juliette en la escala social y criminal de París es meteórico. Tras un breve pero provechoso paso por la prostitución de lujo, donde perfecciona su arte de la seducción, la manipulación y el control emocional, se introduce en los círculos más exclusivos, poderosos y depravados de la aristocracia francesa. Su belleza deslumbrante, su inteligencia superior y sobre todo, su absoluta y refrescante falta de escrúpulos la convierten rápidamente en la favorita de un grupo de libertinos influyentes que son, en esencia, los verdaderos arquitectos de la filosofía sadiana aplicada a la realidad. El primero de sus grandes mentores y amantes es Noircey, un hombre de inmenso poder y riqueza que la toma bajo su protección personal. Noircey no solo la introduce en el lujo más extravagante y la depravación más refinada, sino que la somete a pruebas de crueldad extrema que Juliette supera con una frialdad y un placer que asombran incluso a su mentor. Es con él donde Juliette aprende la lección fundamental. El placer más exquisito y duradero no reside en el sexo, sino en el ejercicio del poder absoluto sobre la vida y la muerte de otros seres humanos. Aprende que el crimen, cuando se ejecuta con inteligencia, planificación y una ausencia total de remordimientos, es la forma más elevada de autoafirmación del individuo frente a la masa. El círculo de Juliette se expande para incluir a figuras aún más poderosas.
cuyas perversiones tienen alcances nacionales. Samphong, un ministro de Estado todopoderoso, un hombre que utiliza su posición política para cometer crímenes a gran escala con total impunidad. Samphong ya no se conforma con el placer individual y privado. Su vicio es de naturaleza política, social y económica. Con él, Juliette se involucra en complots para causar hambrunas artificiales, asesinar a figuras públicas incómodas y manipular los hilos del gobierno para su propio beneficio. Al lado de Samphong, aprende que el crimen organizado, cuando está protegido por las instituciones del Estado, es invulnerable y se convierte en la herramienta definitiva de dominio. Claire Will, una mujer libertina de una radicalidad asombrosa, que se convierte en la amante, socia intelectual y espejo de Juliette. Claire Will es la voz de la filosofía más extrema de la novela, una mujer que ha rechazado por completo las limitaciones de su género y la moral impuesta por la sociedad. Encuentra un placer supremo en la destrucción sistemática, el ateísmo militante y la humillación de todo lo que se considera sagrado. Durant, un banquero cínico que financia las empresas criminales del grupo, demostrando la tesis de Sade de que el vicio, el poder político y el capital financiero están intrínsecamente ligados en una simbiosis indestructible. El verdadero motor y la esencia de Juliette son los extensos discursos filosóficos que interrumpen constantemente la acción narrativa. Estos monólogos y diálogos, que a menudo se extienden por decenas de páginas, son la médula espinal de la obra y la justificación teórica de las prosperidades del vicio. Los libertinos de Sade no son simples criminales, son filósofos que exponen una visión del mundo coherente y aterradora, basada en tres pilares fundamentales: materialismo absoluto y mecanicista, la negación total de cualquier existencia espiritual o trascendente. El universo es descrito como una máquina ciega de materia en constante movimiento. El ser humano no es más que un conjunto accidental de átomos, y la muerte es la simple disolución de esa materia para formar nuevas combinaciones. Por lo tanto, no hay vida después de la muerte, ni juicio divino, ni castigo eterno. Esta visión libera al libertino de cualquier temor metafísico. Ateísmo radical y militante. La inexistencia de Dios no es solo una creencia, sino la premisa fundamental de su existencia. Si no hay un creador moral que dicte leyes, no puede existir una moral universal u objetiva. La religión es desenmascarada como una herramienta de control social inventada por los fuertes, para someter a los débiles a través del miedo y la culpa. La ley de la naturaleza como destrucción. La naturaleza es retratada como una fuerza amoral, indiferente y esencialmente destructiva. Su único objetivo es el movimiento perpetuo y la renovación constante. El crimen, el asesinato y la destrucción no son actos contra la naturaleza, sino actos de la naturaleza misma, que utiliza la muerte de unos para crear la vida de otros. El libertino, al cometer un crimen, no hace más que imitar y servir a la verdadera esencia de la naturaleza, elevándose por encima de las leyes humanas artificiales. Juliette, a través de sus experiencias extremas y sus conversaciones con estos maestros del mal, se convierte en la alumna más brillante y audaz de esta escuela. Ella no solo comete crímenes por la gratificación inmediata del placer, sino por una profunda convicción filosófica. Cada asesinato, cada acto de depravación, es para ella un experimento científico, una demostración práctica de la superioridad intelectual y vital del vicio sobre la virtud. La novela sigue a Juliette en un extenso y lujoso viaje por Europa, una odisea de la depravación que la lleva a conocer a otros grandes libertinos que han alcanzado el éxito, la riqueza y el poder absoluto a través del crimen sistemático. Este viaje permite a Sade expandir su crítica feroz a todas las instituciones europeas, desde las monarquías hasta la Iglesia. En Italia, Juliette alcanza la cima de su audacia y ambición al involucrarse en una serie de crímenes que la llevan hasta el corazón mismo de la cristiandad, Roma. Su encuentro con el Papa Pío VI es uno de los episodios más escandalosos, simbólicos y filosóficamente densos de la novela. El Papa, lejos de ser un hombre de fe o un guía espiritual, es retratado por Sade como un libertino de la peor calaña, un hipócrita supremo que utiliza su inmenso poder religioso y la fe de los ignorantes para justificar y ocultar sus perversiones más extremas. Este encuentro es la demostración final de Sade de que la corrupción y el vicio no solo residen en la aristocracia y el gobierno civil, sino en la institución misma que se supone debe representar la moralidad y la divinidad en la tierra. Juliette, a lo largo de sus viajes por las cortes europeas, acumula una fortuna que desafía la imaginación. No lo hace a través del trabajo honesto o el comercio justo, sino a través del robo a gran escala, la extorsión política y el asesinato por encargo.
Su éxito material es la prueba irrefutable, según la lógica de la novela, de que el vicio es el camino más rápido, seguro y racional hacia la prosperidad en un mundo que desprecia la virtud. El clímax filosófico y narrativo de la novela se produce cuando Juliette, ahora una mujer inmensamente rica, respetada por los poderosos y profundamente feliz, se reencuentra con su hermana Justine. Para este momento histórico de sus vidas, Juliette ha vivido una existencia de lujo desenfrenado, placeres inagotables y triunfos constantes, sin haber sentido jamás un solo segundo de remordimiento o duda. Su fortuna se cuenta en millones de luises de oro, y su influencia política se extiende por las principales capitales de Europa. Justine, por el contrario, llega a este encuentro final como un espectro humano, una sombra de lo que fue. Su vida ha sido una cadena ininterrumpida y monótona de horrores, abusos físicos, violaciones y miseria extrema. Cada vez que intentó actuar con bondad, fue castigada con crueldad. Cada vez que confió en la virtud o en la justicia divina, fue traicionada por los hombres y por el destino. La reunión de las hermanas es la escena más potente y desoladora para ilustrar la tesis de Sade. Juliette, radiante, joven y triunfante, es la prueba viviente de que el vicio es recompensado por la naturaleza. Justine, desfigurada, rota y miserable, es la prueba de que la virtud es castigada sin piedad. Juliette acoge a su hermana en su palacio, la rodea de lujos y le ofrece una vida de comodidad por primera vez en décadas. Sin embargo, esta aparente bondad es, en realidad, el acto final de crueldad filosófica de Juliette. No la salva por amor fraternal, un sentimiento que ella desprecia como una debilidad, sino para tenerla como un testigo mudo y sufriente de su propia superioridad moral y existencial. Justine se convierte en la última pieza de evidencia para el argumento final de Juliette. La virtud es una forma de locura o de estupidez, y el único camino sensato para un ser racional es el que ella ha elegido con éxito. Para leer o escuchar la novela, copia los enlaces de la descripción del vídeo.